Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a Barracuda Racing 360. Hoy otra entrevista más, en esta ocasión con el motivo de asistir al Rally Islas Canarias. Pues conocemos a una nueva copiloto que estuvo en el equipo con un piloto gallego, con José Martínez. Ella, que está aquí a mi derecha, se llama María Puga. Nos va a presentar también su currículum y cómo fue esa aventura. Buenas tardes, María. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo llegaste al mundo de los rallies tú? Pues la verdad que todavía no logro entenderlo porque antecedentes de mi familia más bien pocos. Digamos que a lo mejor hay una persona a la que le gustan los rallies y tampoco está tan arraigada como a lo mejor estoy yo ahora mismo. O sea, que no te viene de familia, no tienes nadie vinculado en tu familia que yo corra. Yo creo que no. En su día sí hubo, pero ahora ya no. ¿Cómo llegaste a esto del copiloto? Pues sinceramente yo creo que por el rally de mi pueblo, por el rally de Teror. Siempre desde muy pequeñita venía a ver el rally, veía a los pilotos, veía a los copilotos, los coches, y yo decía que ojalá yo algún día pudiera estar ahí dentro, ¿sabes? Lo veía como un sueño, como algo inalcanzable. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no era tan inalcanzable como pensaba. ¿Te enganchó ya esto Sí. del copiloto? Sí. ¿Cuántos rallies llevas en tu currículum? Pues rallies yo creo que más o menos unos 10, que no son tantos. ¿Empezaste en el mundo de los rallies o...? Empecé en subidas en montaña. En 2019, con 17 años, empecé corriendo con mi tío. Hacíamos el campeonato de regularidad en trofeo 50. Estuvimos 2019 y 2020 haciendo el campeonato. Y luego en 2021 ya di el salto a la velocidad, con un Marbella, Universidad de Marbella. El primer rally fue en un Marbella, con Sí. un amigo, bueno, familiar no, porque no tienes familiar. No, con mi pareja. Pues pareja. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese primer rally? Uf, locura para contar un cacho, porque teníamos problemas todo el tiempo, no sabíamos de dónde venían los problemas, no sabíamos cómo solucionarlos y demás, pero finalmente nos reenganchamos y lo terminamos, el rally. Y luego estuvimos toda esa temporada haciendo la Copa Marbella, aquí en Canarias, y a final de la temporada 2021 hay un campeonato aquí en Las Palmas, se llama Volante FAL. Es un campeonato en el que tú simplemente con terminar 2 carreras ya te clasificas. Vas a una final donde se hace en el circuito de Maspalomas, en el Aeroclub, una prueba a coches iguales y mismas condiciones, perdón. Quien ganara, pues ganaba un campeonato entero en la Clio Trophy Spain, en Península, y tuvimos la suerte de ganarlo. ¿Con qué coche fue eso? ¿Con el Panda? Con el Marbella. Con el Marbella, Nos clasificamos con el Marbella y luego allí te daban 2 polos TDI, te hacían un circuito de rally en un sentido y en otro, Sí. Te daban 3 pasadas, una para toma de notas, otra para revisar y otra ya en modo carrera. Y quien mejor tiempo hiciera, pues Llevaba el premio. sí. ¿Y os fuisteis a Península? Nos fuimos a Península, el primer rally que hicimos fue en Sierra Morena, el Córdoba. Y Año 2022. 2022, sí, el año pasado. Que fue la 39 edición, si no me equivoco, y nos fue bastante bien. El objetivo era terminar. Para no haber corrido nunca fuera, pues nos fue bastante bien, nos amoldamos bastante bien al coche y ¿Qué tal los tramos de Península respecto a los de Canarias? muy diferentes a los de aquí, muy diferentes. Todas las carreteras son mucho más estrechas, más sucias, no hay vallas en ningún lado, pero la verdad que son bonitas, a mí me gustó bastante. ¿Qué hiciste? ¿Sierra Morena? Sierra Morena, luego yo me desvinculé del proyecto y me parece que era el Princesa de Asturias también, el Rías Baixas y 2 rallies más. Mira, una pena no haber ido al Rías Baixas, al rally de mi casa. Yo quería ir al norte, hombre, para ver las carreteras ahí. Y luego saliste de ese proyecto y Y ¿dónde en marcaste? 2022 estuve más bien en stand-by. Me llamaron para hacer un slalom de tierra, solamente pude hacer un tramo. Allí nos dejó el coche, no llegamos a más. No quiso y más. luego un rally sprint aquí en Arucas también. Y poco más. Esa temporada estuve como un poco en stand-by sin saber qué hacer, pero ¿Y qué tal esas sensaciones de los primeros rallies? ¿Alguna anécdota que tengas por ahí que me puedas contar? alguna anécdota, que el piloto no tenía carnet y tenía que llevar yo el coche en todos los enlaces, incluido Sierra Morena. Y para mí, sinceramente, con lo que me quedo, coger una caja secuencial. Sí. Para mí eso fue... ¿Te gustaría algún día salir como piloto? No sé si me veo yo. No. Yo creo que el sillón de la derecha es el que está hecho para mí. Sí, ¿te gusta
La adrenalina Sí. esa de... Bastante. ¿Y cómo fue entonces el paso de llegar a las Islas Canarias este año? No me lo esperaba, sinceramente nadie me lo iba a decir. Realmente me avisaron el jueves de la semana anterior. Me dijeron si quería correr en Islas Canarias, que sería en el 600, y yo me acordaba del 600 de temporada de rallies anteriores. Y yo dije que sí, no me lo pensé. Claro, luego José no me llamaba, yo estaba como un poco en stand-by diciendo necesito organizarme la semana, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Conocías al piloto ya? ¿No lo conocías? ¿Era nuevo? Nada. Todo nuevo para ti. Todo nuevo. Ya. Me avisaron de aquí, gente que sí la conocía, me dijeron que él estuvo haciendo la Copa Suzuki el año pasado, Sí. y me contaron un poco sobre él. Y yo estaba desesperada, y yo dije, necesito una llamada, necesito saber qué hago Para con mi poder vida. organizarte mejor, Claro, ¿no? yo es que soy muy perfeccionista y un rally necesito prepararlo con antelación y todo perfecto. Pues claro, a mí que el lunes no me hubiera llamado, de todo el fin de semana me dijeron, no, mira que al final mi copy sí puede ir, tal. Y yo, bueno, pues no pasa nada, igual voy a ir a ver el rally, no me lo voy a perder. Y el lunes a las 6 de la tarde me llamó que su copy a última hora no podía ir, que él ya se estaba preparando las cosas para irse a Huelva a coger el barco, y que no podía ir, que si yo le decía que sí, pues que él venía. Y yo, mira, claro, ¿cómo te voy a decir que no? Unirlas es Unir las Canarias es... lo máximo, ¿no? Sí, aquí por lo menos sí. Entonces te llama José y indudablemente para ti correr el Islas era tu sueño y que querías cumplir. Y terminarlo sobre todo. Me llama José y yo ya tenía de la semana anterior todos los documentos del rally descargados en la tablet, metidos en una carpeta, ya todo organizado. Y Sí. con la misma que me llama, Fuiste adelantando trabajo, aún por si acaso. por si acaso, con la misma que me llama José, le digo, mamá, no me molestes, cierro la puerta en el cuarto de estudio, me meto con la tablet, cojo la libreta, no me daba tiempo de digitalizar nada, así que todo lo hice a mano, cómo me voy a organizar los días, qué voy a hacer este día, cuándo son los entrenamientos, cuándo es recoger el GPS, todo. Y a todo esto, ¿tu familia qué te decía? ¿Correr con un extraño, una persona que no conoces? Claro, como las referencias venían de personas que conozco y las referencias eran buenas, realmente yo también, antes de correr con alguien, siempre empiezo a ojear y a informarme a ver quién es esa persona, qué carrera ha tenido, lo hace por hobby o realmente es una persona seria. Es siempre lo que suelo mirar antes de subirme con un piloto que no conozco. Entonces ahí la familia, problemas ninguno, ¿no? Bueno, mi madre, porque no subo un coche de carrera, problemas Bueno, algo hay. yo creo que todas las madres tienen problemas Ya, con eso. Pero no, del resto nada, que me lo pasara bien, que disfrutara, que aprovechara, que era una oportunidad O sea Y- que esa semana fue una semana de mucho trabajo. intensísima. Porque hablamos del lunes y el miércoles, si no me equivoco, reconocimientos, ¿no? Sí, el lunes ya empecé a organizar el rally, el martes por la tarde conocí a José, le expliqué cómo nos íbamos a planificar un poco la semana, y luego ya el miércoles todo el día reconocimientos, jueves por la mañana también tuvimos que ir al puerto a buscar el coche, se juntó todo. ¿Qué tal los reconocimientos? Pues bastante bien, la verdad. Lo primero que hice fue preguntarle cómo eran sus notas, más o menos, cómo le gustaba el orden de las cosas, para saber yo cómo me lo apuntaba, cómo se lo decía y demás. Y la verdad que bastante bien. Nos pusimos de acuerdo ambos en que odiamos entrenar, así que 2 pasadas fue un punto a nuestro favor. Y nos fue bastante bien, nos organizamos bastante bien, conseguimos coger todos los tramos en un mismo día, no nos hizo volver al día siguiente. Y no O sea me que el puedo miércoles ya quedó todo listo. listo para Sí. sentencia. Que eso también me hace un favor a mí al final, porque por la noche tengo que ponerme a repasar con los vídeos, coger referencias, buscar si tengo algo, limpiar notas y demás. Entonces el hecho de no tener que esperar al jueves para poder ir haciendo todo esto, el miércoles por la noche me lo quité de encima. O sea que el feeling fue ya desde el principio. Sí, se nota eso. Sí, se nota. Doy fe que cuando llegasteis a meta, Sí, sí, sí. que La verdad que dentro del coche nos entendíamos bastante bien. Sí, te hacía caso. sí, hombre, claro. No, pregunto, porque a veces... No, sí, es cierto que hay pilotos que no son amantes de hacer caso a los copilotos. Pero O sea sí. que el miércoles todo ya preparado, el jueves repaso Repaso de estar notas, allí- porque a tramos ya no volvisteis No, para no, nada. a tramos- el jueves por la mañana sí es cierto que reconocimos el tramo espectáculo, el que era por allí dentro, pero a tramos, lo que es tramo cronometrado, no volvimos. ¿Qué tal el tramo ese espectáculo? ¿Te gustan esos tramos, no te gustan? Sí, pero considero que estamos bien preparados para coches un poquito más grandes. Sí es cierto que con el 600 se nos hacía un poco más difícil, por el hecho de, claro, tú llegas a un bidón y te dan ganas de pasarlo entero de lado, pero claro, No, con no un hay. coche tan pequeño
poco puedes hacer. O sea que ya jueves finiquitado y nos metemos ya de lleno en lo que es la carrera. Sí. ¿Los nervios? De verdad que yo creo que es la primera vez que hago un rally y no estoy nerviosa. Y un rally de tal calibre y no estaba nerviosa. ¿Dormiste bien del jueves al viernes? No dormí bien, pero no estaba nada nerviosa, notaba que tenía todo el rally controlado al 100%, estaba completamente tranquila. O sea, te sentaste el viernes allí en el sillón, Deseando empezar, tenía deseando una empezar gana. y deseando ver la línea de meta, ¿no? Sí. Pero sobre todo ver la línea de meta del último tramo del Tu sábado. objetivo era ver la línea de meta. Sí. Y el público, ¿cómo sentiste el público los días antes de la carrera? Los días antes de la carrera ya tú ves que no lo sentí tanto por el hecho de que, claro, el coche no había llegado hasta el jueves a las 9 o así. Y el coche estaba situado en un sitio y nosotros estábamos situados en otros en diferentes asistencias. Entonces, realmente, cuando yo iba al coche, sí es cierto que había mucha gente allí alrededor del coche, nos hablaba, nos preguntaba, hacía fotos, vídeos y demás, pero previo al rally no fue tan intenso. Y tu entorno, la gente que realmente le gustan los rallies de tu entorno, cuando se enteraron que ibas a salir con José, ¿qué te dijeron? Te lo vas a pasar pipa, es el coche por el que espera todo el mundo se vuelca encima de la carretera, vamos, todo el mundo loco. ¿Sentiste eso en los tramos? Sí. Lo que claro, yo intentaba evadirme un poco y no prestarle tanta atención por el hecho de estar concentrada, pero sí es cierto que la gente se volcaba al 100% con nosotros. Si algo tengo que destacar de este rally, sin duda es la afición, que a pesar de ser de aquí, que de Canarias, me sorprendió bastante, supongo que claro, por la magnitud del rally, la cantidad de gente y demás que nos apoyaba. Sobre todo, y más siendo un piloto de fuera, porque al final eres un piloto de fuera que viene aquí a correr un único rally y que tenga ese cariño, al fin y al cabo te reconforta, saber que el hecho de venir aquí pues lo has hecho con un propósito y ese propósito ha resultado... O sea, que arrancamos el jueves por la noche. Por la noche en ese tramo nocturno. ¿Qué sentiste? Yo no sé ni qué sentí, yo sentía, ahí sí es verdad. ¿Eres consciente de que estabas sentado en un coche y que ibas a correr el rally Islas Canarias? No, yo no fui consciente de eso hasta el viernes por la mañana, porque claro, al fin y al cabo es un tramo espectáculo allí dentro, bueno, un tramo espectáculo, vale. Pero cuando ya estás en sensación de carrera de verdad, de tramo cronometrado por carretera fuera de lo que es el entorno de la asistencia y demás, increíble. ¿Qué sentiste al entrar allí en el Arenas, en el pabellón? Lo primero ¿Te diste cuenta o no lo asimilaste hasta día después? Yo no lo asimilo. Yo todavía a día de hoy no estoy asimilando nada. Me cuesta bastante asimilarlo, pero bastante. O sea, yo desde dentro del coche, no se escuchaba nada, pero luego me pasaron vídeos desde fuera, la gente se veía levantándose de las butacas, poniéndose abajo, gritando, haciendo aspavientos con las manos. O sea, que el jueves te fuiste a dormir, pero no eras consciente de lo que me venía. De lo que venía, ¿no? Exacto. Bueno, María, viernes, comenzamos, tempranito. Bueno, el viernes vosotros no comenzaste muy temprano, ¿no? Nosotros yo creo que... Fue a media mañana, ¿no? Sí, de los últimos, salimos a las 11 menos 10 de la asistencia y el primer tramo se neutralizó por el golpe de José Mari. Entonces no teníamos mucha sensación de carrera hasta el momento y fuimos directamente al segundo tramo, al tramo de Tejeda. Y fue como la primera toma de contacto tanto con el coche yo, como José conmigo, en fin, el equipo entero. Y la verdad que bastante bien, no me puedo quejar. ¿Cómo fue la sensación al terminar ese primer tramo? Tranquilidad, alivio, satisfacción, porque realmente no me esperaba que fuera a ir tan bien. Yo creo que con José es de los pilotos con los que más he conectado así desde el primer momento, que no me hacía falta ni siquiera tener una toma de contacto previa, sino fue subirnos al coche, empezar a cantar notas, empezar a hablar y nos entendimos bastante bien, entonces la verdad que estaba muy tranquila. Yo creo que por eso tampoco estaba tan nerviosa. Siguiente tramo. Santa Lucía, yo creo que era el tramo que más miedo, respeto le tenía, porque todas las curvas eran iguales, había curvas muy rápidas, había zonas en las que José a lo mejor había apuntado metros vistos y en una zona exactamente igual, más adelante, curvas, entonces claro, yo iba un poco como con ese respeto de a lo mejor me pierdo, no sé dónde estoy, levanto la cabeza y ya no tengo ni idea de dónde estoy, pero la verdad que fue bastante bien. No me lo esperaba para nada porque sí era el único tramo con el que iba así con algo de respeto, pero sobre ruedas.
¿Tú cuando vas en carrera sueles ver la carretera, no sueles verla? Sí, sí. ¿Te gusta ver Por suerte, de vez en cuando? por suerte no, por desgracia no me he subido en coches tan grandes como para no poder levantar la cabeza. Pero sí suelo ir viendo la carretera porque lo necesito para no perderme, básicamente. Llegamos ya, o sea, hicimos 3 tramos a la mañana porque uno se neutralizó. Sí, 2 tramos hicimos por la mañana. Dos tramos, perdón, 3 pasadas, ¿no? Eran tramos a doble pasada. Claro, o sea, durante todo el día eran 6 tramos en 6 total, tramos, sí. ¿no? Llegamos al mediodía. ¿Cómo llegamos al mediodía? Cogiendo las notas como una loca, revisando, tengo que limpiar algo, José me dijo que corrigiera algo, mirando el vídeo mientras comía, era todo allí un batiburrillo de cosas, pero es la ley del copiloto, al fin y al cabo no me quejo. Y la verdad que bastante bien, teníamos ganas de hacer el tramo de Galdar, porque tenía así también como una zona bajando y ese era el fuerte del coche. Entonces teníamos ganas de hacer el tramo de Galdar, con la mala suerte de que al final el que se neutralizó por último fue el de Santa Lucía. Al mediodía, ¿sentiste el calor del público en la asistencia? No había gente. Nadie. No, todo el mundo, claro, está en los tramos, está esperando. También es cierto que veía en muchas ocasiones que una vez pasaban los del RC y ya la gente se iba. Sí, sí, lo que pasa casi siempre. Efectivamente. Pero sí es verdad que el calor del público en los tramos, increíble. Increíble. Sí. Comenzamos la tarde, cogemos ritmo ya. Sí. Primer tramo de la tarde. Exacto, Galdar. La gente fue una pasada. Si antes pasábamos por el tramo que estaba neutralizado, aún así íbamos revisando las notas por si había que cambiar algo, añadir algo y demás. Porque el tramo que neutralizaron vosotros no fuisteis en ruta alternativa, pasasteis No, por el tramo. pasamos por el tramo, exacto. Allí había gente esperando. Pasamos por el tramo, había gente esperando y la gente se levantaba de la silla, se levantaba de la piedra, de donde quiera que estuvieran, se ponían de pie, bien, este es el mejor coche que tiene el rally y tal. Entonces, claro, eso quieras que no, pues te hacía venirte a ti arriba. A pesar de que fuera revisando notas, pues también estaba atenta un poco al público, a cómo nos recibía la afición y demás, para saber más que nada con qué me iba a encontrar, porque era la primera toma de contacto en los tramos del rally. Siguiente tramo, salimos ya a correr. Tejeda. De nuevo, sí. Bastante bien, la verdad. Yo me quedé impresionada cuando llegué a la meta. Le dije a José, ¿tú no tienes miedo a meterte en ninguna cuneta? ¿No tienes miedo a meterte en ningún lado? Dice, si en Galicia las cunetas son de medio metro, ¿qué me va a dar miedo? Y yo, no, ya veo. Pero súper guay, la verdad. Volvemos al primero, que era, perdón por no acordarme del nombre del primero. Santa Luz, a Galdar. Galdar Era el primero. Que era el que querías correr porque tiene más bajada, ¿no? Sí, tenía algo más como una zona de bajada. Sí es cierto que la mayor parte era subiendo, pero había una zona de bajada. Esa que estaba zona de bastante bajada. Guay. ¿Qué sensación te dio el coche? ¿Y el La piloto? estabilidad que tenía. Eso para empezar, porque claro, yo lo asimilaba un poco el 600 con el Marbella, y el Marbella sí es cierto que aquello parecía un barco. Entonces, al subirme en el 600, pues me di cuenta de la estabilidad que tenía y sobre todo también de las manos que tenía José y cómo los tenía para llevarlo por el sitio. Y llegamos ya casi al final del rally. El otro tramo también bien, ¿no? El último fue el que nos estaba neutralizado, nos mandaron también por ruta alternativa. Sí. Llegamos a Parque Cerrado. Allí sí se sintió algo el calor de la afición. En meta teníais a alguien esperando. En meta no, porque ya no fuisteis, porque estaba neutralizado. Exacto. Perdón. Cuando llegaste allí a Parque Cerrado, a la Arenas, la asistencia 7 estaba Palmas allí. Estaba la asistencia. Ya. Esa sensación, ahí ya dijiste, ahora ya está terminado. Mañana, ¿a qué te refieres? ¿El viernes o el sábado? El sábado ya. El sábado ya fue... Yo hubiera hecho 3 días más de rally, sinceramente. Sí. Pero porque los tramos del sábado, ¿qué tal fueron? Estábamos hablando del viernes y yo ya me fui a... Los tramos del sábado... algo más raros porque claro, venías de un tramo en el que hacía calor, luego te ibas a otro que había niebla, lluvia, frío, y luego otro... Era como un poco... El sábado estaba el tiempo muy cambiante, Sí. cogisteis de todo. De todo lo que podía ver fue lo que cogimos el sábado. ¿Quién elegía la monta de ruedas ahí? Las que había. La que Ahí no había ni mojado ni seco, ahí era lo que había en asistencia y a correr. Exactamente, y ya. Sí es cierto que el tramo de Moya a Valle Seco, la primera pasada, claro, nos dimos cuenta de lo que patinaba el coche. Yo me acuerdo que José bajaba un cambio, una mano al volante, la otra al freno de mano. Y más de una cruzada nos metimos porque patinaba la carretera una pasada. Pero nos lo pasamos bastante bien, la verdad. El primero del sábado era Arucas, el segundo Moya Valle Seco. en Moya Valle Seco, la primera pasada allí en la rotonda, veníais un poco rápido. En Moya Valle Seco. Hacíais la salida, subida y primera rotonda. A
no sé, igual 2 kilómetros de salida, por ahí 2-3 kilómetros. La verdad que si te digo te miento. No sé, no me acuerdo. Bueno, creo que la rotonda que te estás refiriendo era en Moya. Sí, en Moya. Sí, Moya. en Moya. Sí, tienes razón. Salías, hacías, o sea, salida, cruce de derechas, entrabais en la carretera y subiendo, no sé, como 2 kilómetros así, llegasteis muy apurados allí. Las cosillas de los rallies al final. ¿Y qué tal? Siguiente tramo, ¿cómo fue? El de Moya Valle Seco, eso, eran 27 kilómetros de tramo, al fin y al cabo era como súper intenso, porque la primera parte que era subiendo, sí es cierto pues que a lo mejor la llevábamos mejor, pero cuando empezábamos a bajar, ya el coche empezaba a patinar, empezaba a irse, ya era un poco una lucha. Entonces, y las ruedas ya estarían... Llegar a meta ya era un reto, Y luego el tramo de San Mateo iba al sequillo, la primera pasada sí es cierto que lo cogimos seco y también se nos dio bastante bien porque la mayor parte era bajando. Y nos lo pasamos muy bien, la afición también nos abrazó. Y claro, como después era el último tramo y era el Power Stage, había un montón de gente allí. Había mucha gente cuando llegasteis a meta en el último. En el de San Mateo, sí. Yo me imagino que con los del RC habría más, ¿no? Pero para la verdad que nosotros ser los últimos, había bastante gente. Allí sí recibiste mucho cariño, ¿no? Sí, sí. Allí ya dijiste, sobre todo cuando nos bajamos del coche, claro, llegamos al control stop, entregó el carnet y demás, y cuando nos bajamos del coche, que sin quitarnos los cascos ni nada, yo me tiré encima de él, nos abrazamos, la gente allí muy bien, felicidades, pidiéndole fotos a José, fotos con el coche. Increíble, sí. Fue una pena que no, al final a mí me fue imposible llegar allí. Yo hubiera querido estar allí presente porque me gusta coger esos momentos. Pero bueno, tuve la suerte también de cogerlos cuando llegasteis a Parque Cerrado. Allí ya era el terminal. Ahí sí era el terminal definitivo. Sí, pero tengo que decir que las mejores emociones están en Control Stop del último tramo. Ya, claro. Ahí, indudablemente, pero realmente yo tengo una filosofía y es que el rally no acaba hasta que tú no entregas el carné en el último control. Correcto. Porque en el enlace de meta del último tramo hasta el parque cerrado, parque de asistencia, lo que quiera que haya después, pueden pasarte muchas cosas. Correcto, pero la adrenalina toda sale en el Control Stop. Sí. Y te lo digo. El hecho de terminar los tramos cronometrados, que no te hayas dado un golpe, que no hayas roto en tramo, eso es... Yo suelo hacer muchas metas allí en Galicia y de verdad, a veces, y eso, de que llega el coche número 100 y estás tú allí con la cámara y ver la cara de ellos, cuando llegan a Parque Cerrado, sí es cierto que es como dices tú, el rally acaba en Parque Cerrado, pero ya no es lo mismo. Ya digeriste todo desde Control Stop hasta Parque Cerrado. Parque Cerrado, sí, cierto. En Parque Cerrado recibististeis otra vez mucho cariño, claro, que ahí sí ya estaba yo. Me emocioné otra vez ya, yo no sé ni cuántas veces lloré después de llegar a la ahí meta. Cuando entraste ya, ahí ya asimilaste un poquito de lo que había pasado, sí. Ahí las emociones ya a flor de piel. Y más también que había gente allí, también recibías algo de calor y demás, y fue increíble. O sea que, ¿cómo valoramos este Rally Islas Canarias? Pues yo me atrevería a decirte que es incluso de los mejores. Es donde más cómoda me he sentido dentro del coche, donde mejor feeling he tenido con el piloto, lo que te comentaba antes, así de primera, sin necesidad de tener una toma de contacto previa, es donde más cómoda me he sentido, uno de los rallies que más he disfrutado, por no decirte el que más, y súper emocionada, la verdad. Creo que lo recordarás ya para toda tu vida. Sí, sí. El primero, exactamente. No vendrán más que podrán ser mejores, sí, pero el primero, a una semana, no saber si vas a tomar la salida, a estar sentado en la salida y disfrutándolo a tope. No se olvida, y no me voy a olvidar, eso lo tengo claro, y sobre todo porque sé que habrá gente recordándomelo siempre. Pues María, yo desde Barracuda Racing 360 te doy las gracias por atenderme, ya que yo te conocí el día al final del rally, y te doy las gracias por concederme esta entrevista. No sé si tú quieres aprovechar la cámara para agradecer a alguien o... La cámara primero está ahí. A ti, por darme la oportunidad y por darme la oportunidad también de darme a conocer y demás, y después también a toda mi familia y a toda la gente que me ha apoyado, y sobre todo a José por darme la oportunidad, porque sin duda sin él no hubiera tenido la oportunidad que tuve. Yo creo que José estará muy contento de llevar una copy y también por estos tramos, y al final que lo llevó a él. Sí. Y también, claro, al yo ser de casa, pues me conocía algunas carreteras, entonces pues era más fácil. Pues lo dicho, chicos, aquí está María Puga, la copy que llevó a José en este rally Islas Canarias, que lo llevó a fuego de verdad, él lo dice en las redes sociales, así que
María, lo dicho, muchas gracias por Gracias a ti. atenderme y atender la cámara de Barracuda Racing 360. Gracias a ti.